Historias olvidadas del México colonial. Cómo se formó una sociedad multinacional. ¿Sabían que el México moderno es el resultado de uno de los experimentos sociales más asombrosos en la historia de la humanidad? Imagínense, durante 3 siglos, del siglo XVI al XIX, en el territorio del México actual ocurrió algo increíble. 3 civilizaciones completamente diferentes, la europea, la indígena americana y la africana, se encontraron, chocaron y gradualmente crearon un tipo de sociedad completamente nuevo. Pero ¿cómo sucedió esto realmente? ¿Y por qué estas historias son tan poco conocidas por el público general? Hoy nos sumergiremos en las páginas poco conocidas de la historia del México colonial, donde cada día se escribían historias dramáticas de supervivencia, adaptación y búsqueda de compromisos. Esto no son solo conocimientos académicos, son historias vivas sobre cómo personas de diferentes culturas aprendieron a vivir juntas, a pesar de todas las diferencias y dificultades. ¿Pueden imaginar lo que pasaba en la conciencia de los habitantes nativos de América cuando su mundo tradicional se enfrentó súbitamente con un sistema religioso completamente diferente? Entre los siglos XVII y XIX, en los pueblos de la Nueva España ocurrieron más de 150 grandes movimientos sociales. La mayoría de ellos estaban relacionados con cuestiones religiosas, pero no en el sentido en que estamos acostumbrados a pensar. Imaginen a un sacerdote de pueblo que de repente decide aumentar el precio del bautismo, matrimonio y entierros. Para un europeo, esto podría parecer una decisión administrativa normal, pero para los habitantes nativos, que habían adoptado recientemente el cristianismo, esto se convertía en una cuestión de justicia e igualdad. Su reacción era rápida y decidida. Se organizaban, exigían la destitución de tales sacerdotes y lograban precios justos por los servicios religiosos. Lo que es especialmente interesante, estos movimientos eran extremadamente locales. Cada pueblo, cada comunidad, resolvía sus problemas de manera independiente. Esto nos dice que, incluso dentro del sistema colonial, existían muchos espacios para la iniciativa local y el autogobierno. ¿No les recuerda esto a los movimientos sociales modernos, donde las personas se unen para resolver problemas locales específicos? Las autoridades, por cierto, más frecuentemente llegaban a compromisos. ¿Por qué? Porque entendían, era mejor encontrar una solución pacífica que provocar amplios movimientos sociales. Un contemporáneo de esos eventos, el antropólogo William Taylor, observó muy acertadamente: estas personas no buscaban tomar el poder fuera de su distrito local, y aunque lo hubieran buscado, probablemente no habrían sabido qué hacer con él. Luchaban por cosas concretas y comprensibles para ellos: precios justos, sacerdotes honestos, respeto por sus tradiciones. Y ahora imaginen algo aún más sorprendente. De vez en cuando, en varias regiones de la Nueva España, ocurrían eventos que los contemporáneos llamaban milagros. Usualmente comenzaba con alguien, a menudo una mujer joven o un líder local carismático, que declaraba haber recibido una revelación divina. En el año 1712, en Chiapas, ocurrió una historia que muestra cuán creativamente los pueblos indígenas adaptaron el cristianismo a sus necesidades. Una joven indígena, llamada María de la Candelaria, reportó que la Virgen María se le había aparecido y le había pedido construir una capilla en su honor. Cuando las autoridades españolas intentaron prohibir el nuevo culto, comenzó un movimiento masivo de protesta. Lo sorprendente, los manifestantes no rechazaron completamente el cristianismo. Al contrario, crearon su propio sistema político y clero que estaba destinado exclusivamente para los habitantes nativos. Proclamaron a la Virgen María suprema sobre Dios y los cielos. Su ejército de 5,000 se llamaba a sí mismo Soldados de la Virgen. Durante 3 meses controlaron vastos territorios, hasta que llegaron tropas españolas bien armadas desde Guatemala. Una historia similar ocurrió en el año 1761 en Yucatán, cuando Jacinto Canec lideró un movimiento causado por trabajo forzado, altos impuestos y castigos corporales.
Canek se estableció en una iglesia, trasladó la corona de plata de una estatua de la Virgen María a su propia cabeza y condujo ceremonias religiosas usando las vestimentas y el cáliz del clero católico. Estas historias nos muestran algo asombroso. En lugar de simplemente rechazar la nueva religión, los pueblos indígenas crearon formas sintéticas de fe que unían elementos cristianos con sus propias tradiciones. ¿No es esto genial? No solo resistían los cambios, participaban activamente en la creación de nuevas formas de espiritualidad. Ahora trasladémonos al norte, donde ocurría una historia completamente diferente. La colonización española avanzaba lentamente hacia el norte, principalmente debido a las operaciones mineras. Este proceso, en algunos aspectos, se parecía a la expansión de la frontera americana hacia el oeste, pero con diferencias importantes. A diferencia de la colonización angloamericana, los españoles ponían gran énfasis en integrar los grupos indígenas en la vida colonial. Además, utilizaban activamente grupos indígenas ya sometidos en este proceso. Imagínense, los aztecas y tlaxcaltecas ayudaban a los españoles a establecer control sobre nuevos territorios. ¿Por qué? Porque indio era un concepto europeo. Los mismos grupos nativos participaban voluntariamente en acciones contra otros grupos indígenas, especialmente si esto les ayudaba a obtener botín, atacar enemigos tradicionales o ganar el favor de los españoles. Cuando los españoles se movieron al norte para explotar las minas en Zacatecas, comenzó una confrontación prolongada con pueblos conocidos como chichimecas, un término azteca que se traduce aproximadamente como bárbaros. Tanto los españoles como los aztecas usaban el término chichimeca para referirse a más de media docena de grupos diferentes de nómadas entre San Juan del Río, Durango, Guadalajara y Saltillo. Los chichimecas rápidamente dominaron los caballos y se convirtieron en jinetes excelentes. Dominaron magistralmente las tácticas de emboscada y crearon redes de espionaje efectivas en los asentamientos españoles, donde aprovecharon la incapacidad de los españoles para distinguirlos de otros indios. Hacia el final del siglo XVI, los chichimecas causaron serio daño a los intereses españoles, destruyendo granjas y saqueando caravanas. La confrontación con los chichimecas duró 50 años y se convirtió en uno de los mayores problemas de la administración colonial. Como cazadores-recolectores, los chichimecas no ocupaban asentamientos fijos, haciendo el control extremadamente difícil. Interesantemente, antes de su dominación, los chichimecas les costaron a los españoles más en gastos y pérdidas que la conquista de los aztecas. La paz con los chichimecas llegó gracias a la decisión genial del virrey Álvaro Manrique de Zúñiga, quien sirvió del año 1585 al 1590. Se dio cuenta de que los soldados responsables de pacificar a los indios en realidad solo exacerbaban el conflicto. Los soldados capturaban indios y los vendían para trabajo forzado. Esto servía como la principal fuente de ingresos para muchos soldados, que se volvían más diligentes en la caza de personas que en establecer la paz. El virrey Manrique de Zúñiga inició un programa que llamaron Paz a través de la compra. Proporcionaba a los chichimetas comida y ropa, y los alentaba a crear asentamientos permanentes. Para mostrar un ejemplo de indios asentados, los españoles convencieron a muchos indios de Tlaxcala a trasladarse al área de los chichimecas. Pero los tlaxcaltecas no eran ingenuos. Antes de aceptar mudarse, exigieron y recibieron extensas concesiones de tierra, exención del tributo personal y el derecho a portar armas y montar a caballo con silla. ¡Qué diplomacia! Como resultado de la nueva política española, los chichimecas y españoles coexistieron pacíficamente después del siglo XVII. Esta historia nos muestra que incluso en la época colonial existían alternativas a la coerción. Cuando las autoridades estaban dispuestas a hacer compromisos y ofrecer beneficios reales, la coexistencia pacífica se volvía posible. Y ahora hablemos sobre el tercer componente, a menudo olvidado, de la sociedad mexicana, la población africana. Antes del siglo XVI,
Varias formas de trabajo forzado existían tanto en la península ibérica como en Mesoamérica, donde los indios usaban trabajo forzado como castigo o después de captura en guerra. En el año 1528, los alemanes Heinrich Echinger y Hieronymus Seiler compraron derechos monopolísticos que duraron 4 años para importar africanos a la América española. El hecho de que sirvieran como agentes de la casa bancaria alemana Welser indica la estrecha conexión entre el comercio de esclavos y las finanzas internacionales. En la segunda mitad del siglo XVI, la demanda de mano de obra en la agricultura comercial, industria urbana y especialmente las minas de plata se disparó, mientras que la oferta de mano de obra indígena se desplomó. La escasez de indios para cultivar campos incluso amenazó la seguridad alimentaria. Como resultado, aproximadamente del año 1580 al 1620, la Nueva España importó más africanos que cualquier otro lugar en América. Esta colonia recibió aproximadamente 36.500 trabajadores africanos entre los años 1521 y 1594. En el siglo XVII, anualmente traían a México un promedio de 1.871 africanos. Los trabajadores africanos a menudo servían como intermediarios entre blancos e indios, trabajando en capacidad supervisoria. Jugaron un papel crucial en la industria minera durante el periodo de rápida disminución de la población indígena. El Censo de Minas Mexicanas del año 1570 registró 3.690 trabajadores africanos, 1.850 españoles y 4.450 indios. Algunos africanos aprendieron aspectos altamente técnicos de la producción de azúcar. Más comúnmente, sin embargo, los trabajadores africanos rurales enfrentaban trabajo agotador en los campos. El trabajo africano llegó a dominar la industria azucarera, ya que la población indígena de las tierras bajas había prácticamente desaparecido. Lo que es especialmente interesante, los trabajadores africanos y sus descendientes, privados de una comunidad estable para preservar su cultura, se asimilaron a la cultura española más rápidamente que los indios. Los hombres africanos a menudo tenían hijos con mujeres indias y se casaban con ellas. Esto reflejaba el hecho de que las mujeres indias a menudo eran las únicas parejas disponibles y que los hombres africanos sabían que las madres libres daban a luz hijos libres. El sistema legal español específicamente prohibía el maltrato de los trabajadores forzados, incluyendo mutilación o asesinato, excepto cuando la ley autorizaba tal trato por una ofensa. Los trabajadores forzados también tenían el derecho a casarse, independientemente de los deseos de sus dueños. Los criollos se opusieron adamantemente al surgimiento de una élite afromexicana que pudiera competir con sus propios hijos por el número limitado de trabajos deseables, como nombramientos civiles y clericales, por lo que prohibieron a cualquiera con sangre africana inscribirse en la universidad. Similarmente, los afromexicanos no podían convertirse en maestros en muchos gremios artesanales. Más de 200.000 africanos fueron importados a México durante el periodo colonial. Sin embargo, el trabajo forzado nunca asumió el papel fundamental que tuvo en las colonias de plantación orientadas a la exportación de las Indias occidentales. En contraste con estas colonias, en el siglo XVIII, el trabajo forzado virtualmente desapareció de México. En la mayoría de los casos, debido a aumentos en las poblaciones indígena y mestiza, se volvió menos costoso pagar salarios que importar y mantener trabajadores forzados. Después del año 1739, el comercio de esclavos declinó a la insignificancia. El trabajo forzado solo permaneció importante en áreas aisladas, como Córdoba, donde la pequeña población indígena no podía proporcionar suficiente mano de obra. Cuando el naturalista prusiano Alexander von Humboldt visitó México en el año 1803, comentó: "Podemos casi decir que no hay esclavos". Frecuentes revueltas de trabajadores forzados ocurrían debido a su falta de libertad, vida matrimonial inestable, maltrato, exceso de trabajo y su falta de medios legales efectivos para obtener la libertad. Ya en el año 1523, los trabajadores se rebelaron y erigieron cruces para celebrar su libertad y hacer saber que eran cristianos.
En el año 1537, el virrey Mendoza recibió advertencia de un complot de trabajadores africanos para elegir su propio rey. Después de obtener confesiones bajo tortura, las autoridades identificaron líderes. Excepto por las confesiones, las autoridades no encontraron evidencia del complot. En el año 1612, después de la muerte de una trabajadora en la Ciudad de México, que los africanos atribuyeron al maltrato por parte de su dueño, los africanos planearon forzar a las mujeres españolas a servirles. Cuando las autoridades se enteraron de la conspiración, localizaron un escondite de armas usando información de sospechosos torturados. Después del descubrimiento del complot del año 1612, las autoridades impusieron restricciones a los trabajadores forzados, africanos libres y mulatos, a ninguno de los cuales confiaban. Ordenaron a los afromexicanos salir de las calles después del anochecer y les prohibieron portar armas o reunirse en grupos de 4 o más. Los oficiales veían las revueltas de trabajadores forzados en el campo como una amenaza aún mayor para los españoles debido a las grandes concentraciones de trabajadores rurales, su falta de supervisión cercana por parte de los dueños y su carencia de lealtades conflictivas que a veces tenían los sirvientes domésticos hacia sus amos. Los trabajadores forzados a menudo respondían a su falta de libertad huyendo de sus dueños. Para los años 60 del siglo XVI, los trabajadores fugitivos se habían aliado con indios para atacar ranchos españoles. Otros fugitivos robaban caravanas en el camino entre Ciudad de México y Veracruz y mantenían su libertad refugiándose en terreno de difícil acceso. Los fugitivos establecían asentamientos, llamados palenques, que servían como base para sus incursiones en plantaciones, caminos y pueblos. Los dueños intentaban desalentar a los fugitivos, azotando a los fugitivos capturados, poniéndolos en cepos y otros castigos. Para el siglo XVII, las laderas del Pico de Orizaba y las tierras bajas que se extendían hasta Veracruz hormillaban con pequeños asentamientos de trabajadores fugitivos. El gobierno colonial organizó campañas contrainsurgentes contra las bandas de fugitivos, pero tuvo poco éxito porque el terreno accidentado impedía el uso de tropas montadas. Los fugitivos fundaron el asentamiento fugitivo más exitoso cerca del Pico de Orizaba aproximadamente en el año 1580. Existió durante 30 años y contenía más de 100 adultos. Yanga, un trabajador fugitivo nacido en África, supuestamente de una familia real, se convirtió en su rey. En el año 1606, el virrey comentó sobre el asentamiento que llevaba el nombre de su rey. Entendí que muchos trabajadores africanos fugitivos están reunidos dentro de la jurisdicción de Veracruz Viejo y Nuevo, Río Blanco y Punta de Antón Lizardo. Actúan como si fueran libres y son bastante atrevidos. Han entrado al pueblo de Tlalixcoyán para robar y saquear casas y han capturado africanos domésticos de las casas de sus amos. Amenazan a los españoles y prenden fuego a sus casas. Yanga se burlaba de los españoles, escribiendo que sus seguidores habían huido de la crueldad y traición de los españoles, que sin ningún derecho se habían convertido en dueños de su libertad. En el año 1609, las autoridades españolas enviaron una fuerza militar de 450 hombres para eliminar el asentamiento. Después de una batalla sangrienta, los españoles capturaron el asentamiento, que había sido abandonado. Después de más combates, los españoles concluyeron que no podrían someter a los fugitivos. Como resultado, el virrey aceptó la oferta de Yanga de detener las incursiones a cambio de que sus seguidores recibieran no solo su libertad, sino el derecho a fundar un pueblo legalmente reconocido. Los seguidores de Yanga se dieron cuenta de sus propias limitaciones y no trataron de acabar con el trabajo forzado. En su lugar, hicieron una promesa, casi imposible de hacer cumplir, de devolver futuros fugitivos. Las autoridades coloniales cumplieron su palabra y permitieron a los fugitivos fundar San Lorenzo de los Negros, donde vivieron en libertad. Estas historias nos muestran algo asombroso sobre la naturaleza de la adaptación humana y la supervivencia. En el México colonial vemos no solo una historia de conquista y sometimiento,
sino un cuadro complejo de intercambio cultural, compromisos y creación de nuevas formas de organización social. Los pueblos indígenas no solo resistieron el dominio español, participaron activamente en la creación de nuevas formas sintéticas de religión y cultura. Los africanos, a pesar de todas las dificultades, crearon nuevas formas de familia y organización comunitaria. Los españoles aprendieron a encontrar compromisos y soluciones pacíficas a los conflictos. ¿No es sorprendente que de todos estos choques, conflictos y compromisos nació el México moderno, con su increíble diversidad cultural? Hoy la cultura mexicana lleva en sí elementos de las tres grandes tradiciones: europea, indígena americana y africana. Quizás la lección más importante de estas historias es que incluso en las circunstancias más difíciles, las personas encuentran formas de adaptación, creación de nuevas formas de comunidad y búsqueda de justicia. Estas historias olvidadas del México colonial nos recuerdan la increíble capacidad del espíritu humano para la supervivencia y la adaptación creativa. ¿Qué piensan sobre estas historias? ¿Ven paralelos con los procesos modernos de integración cultural y justicia social? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Estas lecciones históricas pueden decirnos mucho sobre los desafíos que enfrentamos hoy.